Hoy nos acompaña en el estudio Mercedes Malavé, coordinadora nacional del Partido Unión y Progreso. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio. Buenos días a todos y feliz inicio de semana. ¿Cómo percibe usted y ustedes desde Unión y Progreso el panorama político del país para este año 2022? Me retiro el tapaboca para hablarle con más claridad a la audiencia. Mira, iniciamos un mes de febrero con reformas económicas, con reformas políticas también, con la reestructuración del Poder Judicial. Yo creo que es importante que los venezolanos sepan que las reformas económicas son buenas y necesarias para el país y que se están dando con el consorcio, con la participación de sectores que tradicionalmente no participaban de esas reformas, como el sector bancario, por ejemplo, que estuvo presente en esas discusiones. Ahora, no es suficiente con la situación interna del país resolver los problemas económicos si no se abre la economía venezolana a un conjunto de inversiones extranjeras que para que vengan tiene que haber confianza, tiene que haber un marco jurídico claro, tiene que haber muchas más inversiones importantes, serias, de países con poder económico, y la única manera de hacer eso es avanzando en el diálogo político. Por eso la reforma del Poder Judicial tiene que ser una reforma que realmente atraiga la confianza, que esté conformada por los mejores magistrados, que la comisión evaluadora se tome muy en serio pues el baremo para seleccionar a los hombres y las mujeres más competentes para ejercer el Poder Judicial en Venezuela, para que todas esas medidas económicas, encuentren un clima propicio para seguir creciendo y seguir fomentándose en el país. El crédito, por ejemplo, tan necesario para los emprendedores, para la reapertura de la producción, etcétera, tiene que venir mucho más capital de afuera para poder satisfacer la demanda de crédito que hay en Venezuela. No basta el encaje legal para eso, tiene que ser mucho mayor el capital, y para eso pues es fundamental que en el país haya más inversiones y que haya un clima propicio para ese tipo de confianza que necesita la economía para poderse reactivar. ¿Percibes que se están dando los pasos correctos en ese sentido, y qué medidas, además de las ya anunciadas, consideran que tienen que tomarse también y de las que ya menciona, que pareciera que termina siendo vertebral el que haya una seguridad jurídica, un marco jurídico mucho más importante, que puede acompañar eso para terminar de levantar la situación económica y que despegue la economía del país este año? Mira, una idea fundamental es que cualquier control que se intente poner para frenar o para impedir una dolarización de la economía, que vemos que ya es espontánea, natural y que esta es una realidad, es un control artificial, por lo tanto es perjudicial, porque los controles no provienen de las dinámicas económicas, son decisiones políticas que afectan la economía y por lo general la alteran y no son beneficiosas, no son buenas, ¿no? Ahora, ¿por qué el gobierno no dolariza? Bueno, no solamente porque no quiera, por razones ideológicas, yo creo que eso ya está descartado, es que no puede, y no puede porque Venezuela está en este momento cerrada, en el diálogo con los Estados Unidos, en las posibilidades de flexibilizar sanciones, medidas coercitivas que impiden que la economía venezolana pueda, abrirse con plena libertad. Entonces, hace falta, y en ese sentido me parecen muy buenas las declaraciones últimamente de los Estados Unidos ofreciendo flexibilizar las sanciones a cambio de la negociación, que ese proceso se dé para que realmente los venezolanos sintamos el fruto, los beneficios de los cambios económicos que se vienen implementando. Pasando al terreno político, ya es notorio y se ha prestado mucho para el análisis todo lo sucedido con la oposición en el último semestre de 2021. ¿Puede, y la pregunta no es si debe, de que debe, pero puede encaminarse la oposición, está en las condiciones dadas para encaminarse a una verdadera unidad o comenzar a construirla en 2022? Mira, ayer hablaba con un dirigente político y me decía, de oposición, y me decía que hasta que la oposición o los sectores democráticos del país no se den cuenta el foso en el que estamos, y lo que, así como la economía entró en un foso y se está recuperando, todavía en números negativos, pero va poco a poco recuperándose, igualmente podemos hacer el paralelismo y decir que los sectores de oposición en Venezuela tienen que salir del foso, el foso de la división, de la atomización, de las malas estrategias y tácticas políticas que nos han llevado a la dispersión pues de todo ese capital grandísimo electoral que llegamos a tener,
Y para eso hay que dar pasos de abajo hacia arriba. Hay que dar pasos a partir de la renovación de los liderazgos locales, de los liderazgos regionales. Tenemos un compromiso ahora de gobernar bien en alcaldías y en gobernaciones conquistadas por factores democráticos, que la gente sienta que realmente hay una diferencia, que realmente le importan los problemas de las personas, que realmente están haciendo un esfuerzo por superar la crisis de los servicios públicos, gobernar para todos, etcétera. Todas esas medidas no se dan de la noche a la mañana, ni pueden improvisarse. Tienen que darse de manera continua, sin descanso, recorriendo el país, reconquistando a la gente, dándoles un proyecto alternativo de estabilidad, de paz, de crecimiento económico, de prosperidad. Y todo eso hay que hacerlo pues sabiendo que ya estamos tarde, porque es mucho el tiempo que se ha perdido y es mucho lo que hay que remontar en la pérdida del capital político, el desprestigio de los partidos. Y la única manera de hacerlo es, bueno, proponiéndose seriamente dar pasos hacia la recuperación de la política y de la calidad de vida de los venezolanos. El diálogo político que se ha centrado por muchos años y siempre se ha dicho, el diálogo de la oposición con el gobierno, debe pasar sí o sí primero por un diálogo opositor antes de pensar en sentarse en el gobierno, con el gobierno. Sí, yo creo que es importante que los venezolanos entendamos, y el liderazgo político, que el diálogo no es entre partidos que están tan desgastados y desprestigiados. O sea, no es un diálogo, como dice la expresión, de botellas vacías, ¿no? Es un diálogo de los políticos con la sociedad. Es un diálogo de liderazgo de aquellos que sientan que quieren cultivar y que tienen posibilidades de cultivar un liderazgo en Venezuela con los distintos sectores de la sociedad, de sus localidades, de sus municipios. Es el diálogo con los empresarios, es el diálogo con los gremios, es el diálogo con los sindicatos, es el diálogo con las iglesias. No es una reunión de, digamos, de eternos dirigentes de partidos que ya no tienen representación, sino es abrirse hacia los que verdaderamente pueden incidir en los destinos del país porque tienen la confianza y el seguimiento de las personas. Ese es el diálogo que hay que fomentar, un diálogo que trasciende los partidos y que está más enfocado en cuáles son las fuerzas vivas que Venezuela tiene ahora para salir adelante y para recuperar la democracia. Mencionaba al principio el tema del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Quiero retomarlo, quiero adentrarme en este tópico en específico. Ya fue juramentado el Comité de Postulaciones Judiciales. ¿Qué esperar de las nuevas designaciones y cómo ejercer, no sé si la palabra correcta sería presión, pero cómo ejercer la presión desde la oposición para obtener los resultados que se esperan de las designaciones? Bueno, es muy importante que ese Tribunal Supremo de Justicia sea útil al país. Si el tribunal se nombra sustituyendo unos camaradas por otros sin tener en cuenta la trayectoria, la experticia, la experiencia, la formación, etcétera, pues será un tribunal que no va a dar garantías ni confianza en el país. Para eso la oposición lo primero que tiene que hacer es participar en el proceso, no atacarlo y decir que eso no sirve y decir que no reconocen, sino que tienen que buscar la manera de influir en el proceso postulando, pues, participando, proponiendo nombres y luego entrando en un proceso de negociación donde ambos grupos se comprometan a ejercer justicia en Venezuela, a tener un Tribunal Supremo que esté, digamos, vaya de la mano de las reformas institucionales que hacen falta para recuperar la economía, que se asuma el marco jurídico constitucional de Venezuela para ir progresivamente reconquistando espacios de gobernabilidad democrática y de recuperación económica. Ese tiene que ser el gran compromiso, vamos a decir, el gran pacto social en el que tiene que darse la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, y independientemente de las ideologías o de la procedencia política de esos magistrados o de su visión sobre la crisis política venezolana, tienen que comprometerse a llegar al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su trabajo, a ceñirse al marco jurídico venezolano y a tratar de hacer justicia dándole garantías de equilibrio y de parcialidad a todos los venezolanos. Vienen 3 años, 2-3 años que van a ser potencialmente sin procesos electorales y el próximo es la elección presidencial. ¿Cómo debe ser el próximo líder de la oposición venezolana que encauce los caminos hacia esa elección? Sí, no confundamos, digamos, los procesos electorales con la necesidad de la renovación del liderazgo. Tú puedes renovar el liderazgo no solo político, puedes renovar el liderazgo gremial, sectorial, social, sin necesidad de que
de que hay un ente electoral o unas elecciones de por medio, ¿no? Ese trabajo hay que hacerlo. Y de ese trabajo irá surgiendo el perfil del líder nacional que se pueda medir en las elecciones del 2024, ¿no? No crecemos, digamos, políticamente, no maduramos políticamente, no nos volvemos a cohesionar como sociedad, como país que quiere y aspira a más y mejor democracia, simplemente acudiendo a procesos electorales, ¿no? O sea, eso es parte, digamos, de la dinámica, pero nos queda un enorme campo de crecimiento, de consensos, de renovación de los liderazgos que podemos perfectamente hacer con el concurso de las voluntades humanas sin que haya una institución llamando a elecciones de por medio, ¿no? ¿Cómo se encuentra en este momento Unidad y Progreso? Unión y Progreso. Unión y Progreso se encuentra en este momento promoviendo ese diálogo con todos los sectores del país. El jueves pasado, estuvimos en un foro amplio con la participación de Eduardo Fernández, en un conversatorio en el estado de Aragua con muchos representantes de la sociedad aragüeña y con, por supuesto, la participación de los partidos políticos. En ese conversatorio se habló de qué hacer de aquí al 2024, de cuáles son los grandes problemas del país, esos 5 aspectos en los que debe incidir pues el liderazgo político y social en este tiempo, en el tema internacional, en la situación geopolítica que es muy delicada, tanto en el mundo por una repolarización o una reedición de la Guerra Fría como en América Latina. Y todo eso fue dando pie al compromiso de esos sectores de la sociedad de Aragua de seguir reuniéndose, de seguir promoviendo consensos como si todo dependiera del Estado de Aragua. Esta idea, Eduardo, tiene pensada hacerla en cada estado del país y en algunas ciudades importantes para ir promoviendo, repito, de abajo hacia arriba, los consensos necesarios que permitan apoyar con firmeza, con consenso, con amplitud al próximo candidato de la alternativa democrática, que tiene que ser una sola, porque frente al gobierno solo hay espacio para una alternativa democrática, en unidad. Tantos partidos, tantas tarjetas, sabemos que no son trascendentes para la vida del país. Lo que tiene que surgir es una sola alternativa que frente a la alternativa del continuismo y del gobierno sepa ofrecer a los venezolanos una opción mucho más atractiva. Seguimos viendo, y ya para cerrar nos queda poco más de un minuto, seguimos viendo cómo los números de abstención han sido bastante elevados en los últimos procesos electorales. ¿Cómo se conquista la confianza del elector y cómo se le enamora para que vuelva a las urnas? Mira, con actos de desprendimiento, como los que vimos en Barinas, donde un sector de la sociedad había participado en noviembre, pero muchos más participaron en enero cuando el liderazgo político dio muestras de desprendimiento y de verdadero interés por superar, una situación de crisis política, de humillación de los barinenses, colocando ahí al hombre no a mi propio proyecto personal o a mi interés personal, sino a la persona que en ese momento reunía el mayor consenso. Cada vez que los venezolanos ven en los políticos verdaderos gestos de desprendimiento, de que no me importa mi proyecto, me importa el país, de que por encima de mi interés está el interés nacional, así se va ganando la confianza de la gente. Repito, no es un solo acto ni una sola declaración, son hechos y palabras que acompañan los hechos y hechos que demuestran que las palabras son sinceras, lo que va a ir recuperando la confianza de la gente. Yo pienso que aunque todavía falta mucho por remontar, sí ha habido un acercamiento de un gran número de venezolanos que no había votado, que no había participado en las elecciones desde el año 16 o 15, que están nuevamente entendiendo que la solución está en nuestras manos, que la única arma que tenemos es el voto y volviéndole a dar tímidamente un voto de confianza a los políticos. Eso hay que seguirlo profundizando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, gracias a todos. Estuvo con nosotros Mercedes Malavé, dirigente del partido Unión y Progreso en Entrevista Matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúan con más de nuestra programación informativa.